La Biblia, la obra más vendida de la historia con impresionantes 5.000 millones de copias distribuidas. Su influencia ha moldeado civilizaciones, inspirado revoluciones y dividido opiniones como ningún otro libro, pero la comprendemos verdaderamente. Para algunos, cada palabra de la Biblia es sagrada y literal, la voz directa de Dios resonando a través del tiempo. Para otros, se mezcla con historia y parábolas, ofreciendo profundas lecciones morales, pero no relatos fácticos. Y aún hay quienes la ven solo como una obra de ficción, una colección de mitos e historias. Esta diversidad de interpretaciones plantea una pregunta provocadora. Si la Biblia tiene tantas lecturas diferentes, ¿cuál es la verdadera? ¿Existe una única forma de entender un libro tan complejo y antiguo? ¿O todos estamos leyendo la misma historia con diferentes ojos? Descubre cómo ves tú la Biblia, la clave para desentrañar los misterios de la humanidad. A pesar de las divergencias sobre el contenido bíblico, hay un consenso entre los estudiosos de que Jesús fue una figura histórica real. Fue bautizado por Juan el Bautista, discutió con autoridades judías sobre Dios y fue crucificado por Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. Otros aspectos de la vida de Jesús son más debatidos. Además de los textos cristianos, historiadores romanos como Plinio el Joven y Tácito mencionan a Jesús y su crucifixión. Aunque estas referencias sostienen la existencia histórica de Jesús, no hay evidencias directas como reliquias o artefactos autenticados. La Biblia contiene muchos eventos. Gran parte del Antiguo Testamento es vista como un registro histórico de los orígenes de los israelitas. Descubrimientos arqueológicos confirman que partes del libro están basadas en hechos. Un ejemplo es Menefta, hijo de Ramsés el Grande, que fue faraón egipcio a finales del siglo XIII a.C. En 1896 se encontró en Tebas una inscripción conocida como la Estela de Menefta. La estela, con 28 líneas, narra la victoria de Menefta sobre los libios. Las 3 últimas líneas mencionan Canaán, declarando Israel está destruida. Esta inscripción es la referencia extrabíblica más antigua a Israel y la única proveniente del antiguo Egipto. Esto confirma que Israel existía como una nación con cultura propia en Canaán ya en el siglo XIII a.C. Además de Jesús, el rey David es uno de los personajes bíblicos más desarrollados. David era prácticamente desconocido, proveniente de una familia humilde. Fue secretamente nombrado rey de Israel antes de convertirse en su mayor rey. David conquistó Jerusalén, que se convirtió en el centro político y cultural de Israel. Él anexó las tierras costeras y derrotó a los filisteos, quienes nunca más amenazaron a los israelitas. Durante mucho tiempo, los estudiosos creyeron que David era ficticio. En 1993, un equipo arqueológico descubrió restos de una pared de piedra en Tel Dan, una ciudad del antiguo Israel. La pared contenía una inscripción en arameo detallando victorias sobre 2 reyes de Israel. El primer nombre está parcialmente cortado, pero probablemente es Joram, hijo de Acab. El otro rey es solo identificado como el rey de la casa de David. La inscripción de Tel Dan está datada del siglo IX a.C., y este simple mensaje corrobora muchos pasajes de la Biblia. La casa de David significa la línea del rey David, escrita aproximadamente 150 años después de su muerte. Esto sugiere que David es más probable que haya existido que no. La inscripción también apunta a otros pasajes del libro de los Reyes como verdaderas. Según la Biblia, Joram fue asesinado por el rey arameo Hazael, cuya lengua era el arameo. Las fechas del reinado de Hazael coinciden con la inscripción de Tel Dan,
apoyando la veracidad del libro de los Reyes. El rey Salomón es retratado como un rey sabio, poderoso y rico de Israel. Al igual que David, había debate sobre su existencia. Muchos creen que la opulencia del imperio israelita durante su reinado está exagerada. También es improbable que la historia del juicio de Salomón, donde propuso cortar un bebé por la mitad para descubrir a la verdadera madre, sea un evento histórico. Existen historias similares en el folclore de la región. Excavaciones arqueológicas en Hazor, Geser y Megido descubrieron puertas de 6 cámaras datadas del siglo X a.C., cuando Salomón habría sido rey. Estas puertas evidencian la construcción impresionante atribuida al reinado de Salomón. Hay desacuerdo sobre la datación de estas puertas, especialmente en Geser, con algunos estudiosos creyendo que fueron construidas siglos después. No hay referencias a Salomón fuera de la Biblia, lo que puede cuestionar su existencia. Sin embargo, esto no es necesariamente significativo. El reinado de Salomón fue un tiempo de paz, sin guerras o batallas. Los registros de hace 3000 años son escasos, y si Salomón no estaba liderando ejércitos, no habría mucho sobre qué escribir. Estas puertas no prueban la existencia de Salomón, pero no descartan la posibilidad de su existencia y de su reinado pacífico. La inscripción de Tel Dan proporciona una evidencia significativa para la existencia de David. De la misma manera, si las puertas de 6 cámaras en Hazor, Geser y Megido realmente datan del siglo X a.C., corroboran muchos textos bíblicos sobre las construcciones y renovaciones realizadas durante el reinado de Salomón, incluso si estos proyectos no fueran tan extravagantes como la Biblia pueda sugerir. En 1868, la piedra moabita fue encontrada en el antiguo sitio de Dibón, en la actual Dibán, Jordania. Una impresión en papel maché de la piedra fue hecha para un arqueólogo en Jerusalén. En esa época, la zona estaba siendo intensamente examinada en busca de evidencias que comprobasen la precisión histórica de la Biblia. Cuando la noticia sobre la piedra moabita se extendió, Francia, Inglaterra y Alemania intentaron adquirir la valiosa pieza histórica. La tribu Bani Hamida, que estaba en posesión de la piedra, desafió a estas naciones rompiendo la piedra en varios pedazos y vendiéndolos en el mercado de antigüedades. Muchos de estos pedazos fueron recuperados, aunque no todos. Entonces, ¿por qué es tan importante la piedra moabita? La traducción de la piedra ha sido actualizada varias veces para garantizar una mayor precisión, pero el significado general se ha mantenido. Las 34 líneas de texto comienzan con «Yo soy Mesa, hijo de Kemosh-Gad, rey de Moab». Probablemente la piedra fue erigida para celebrar las victorias de Mesa, destacando sus conquistas militares. En el texto, Mesa relata su guerra contra los israelitas y el rey Joram. Esta misma guerra se menciona en el libro bíblico de los Reyes. Aunque los relatos no son idénticos, esto en realidad refuerza su autenticidad como representaciones del mismo conflicto desde puntos de vista opuestos. La piedra moabita enfatiza las victorias de Mesa sobre Israel y la captura de ciudades, mientras que la Biblia destaca los contraataques exitosos de Israel. Estos dos relatos no se contradicen. Simplemente narran lados diferentes de la misma historia, con cada lado enfocándose en sus propias victorias e ignorando sus derrotas. Esto sugiere que gran parte de la historia del Antiguo Testamento puede ser una narrativa precisa de los eventos desde el punto de vista israelita, incluso si algunos detalles, especialmente sobre el rey Salomón, pueden haber sido exagerados. Aunque hay elementos verdaderos en el relato, el libro del Éxodo es ampliamente considerado por los estudiosos como un mito fundador de los israelitas, en lugar de un registro histórico preciso. El libro
narra la salida de los israelitas de Egipto rumbo a la tierra prometida de Canaán. La estela de Meremtá confirma que los israelitas estaban en Canaán en el siglo XIII a.C., pero ¿qué tan preciso es lo que ocurrió antes de eso? Quizás la parte más famosa del libro del Éxodo sea cuando Moisés divide el Mar Rojo, permitiendo que los israelitas crucen antes de que el agua caiga sobre el ejército del faraón. No hay evidencias no bíblicas de este evento. De hecho, la historia parece ser algo que debe ser aceptado por la fe. Sin embargo, investigaciones recientes indican que tal evento es científicamente posible. Hay dos elementos cruciales de la historia que a menudo se pasan por alto en películas como Los 10 Mandamientos. Moisés es frecuentemente retratado levantando los brazos y haciendo que el mar se abra instantáneamente por la voluntad de Dios. Sin embargo, esto no es exactamente como el texto bíblico lo describe. La traducción de la Biblia King James de Éxodo 14, 21 dice: «Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar por un fuerte viento oriental durante toda la noche, y convirtió el mar en tierra seca, y las aguas se dividieron». En todas las traducciones, la parte importante de este pasaje no cambia. El mar no se abrió instantáneamente, sino debido a un fuerte viento que sopló durante toda la noche. Otro punto crucial es la traducción del término Mar Rojo. La traducción más precisa sería Mar de Juncos. Esto lleva a algunas suposiciones sobre la topografía de la zona en la época y dónde estaría ubicado el Mar de Juncos. Investigadores han identificado un candidato al sur del mar Mediterráneo, en el Timsá, que formaba parte del delta del Nilo hace miles de años. El lago Timsá todavía es un lugar ideal para el crecimiento de juncos, lo que da cierta credibilidad a la idea de que esta área podría haber sido el Mar de Juncos. Ya sea que esta haya sido la ubicación real o no, la división del mar podría haber sido causada por un fenómeno llamado wind set down, bajada de viento. Esto ocurre cuando vientos fuertes empujan el agua hacia atrás. Este fenómeno ya ha sido observado recientemente en Bahr al-Tar y en el lago Eri. Si la ubicación propuesta es correcta, vientos del este que excedan las 60 millas por hora durante toda la noche podrían haber empujado el agua, creando un puente de tierra con agua en ambos lados. Modelos de computadora muestran que los israelitas tendrían entre 4 o 5 horas para cruzar el puente de tierra de aproximadamente 1,8 a 2,5 millas de longitud. Incluso con el terreno fangoso, esto es viable. Cuando el viento parase, el agua volvería rápidamente y cubriría la tierra. Aunque esto no confirma que la división del Mar de Juncos sucedió, muestra que es posible. Esto demuestra que historias consideradas como ficción pueden tener una base en hechos históricos. Este fenómeno natural de viento fuerte separando las aguas podría ser el origen del relato bíblico, demostrando el poder de nuestro Dios. Muchos aún dudan, pero hay pruebas que confirman diversos eventos bíblicos, como el famoso Arca de Noé.